Desprendiendo o teniendo como referencia la oclusión céntrica, se puede desprender otra relación cráneo-mandibular denominada dimensión vertical de trabajo o dimensión vertical de oclusión. La dimensión vertical de trabajo o de oclusión es una referencia utilizada principalmente en tratamientos de rehabilitación protésica, tanto fija como removible. La dimensión vertical se define como la distancia que existe entre dos puntos colocados al azar a nivel de la línea media, uno a nivel del cráneo y otro a nivel de la mandíbula, poniendo como referencia o bien la punta de la nariz o la base de la nariz tanto en el cráneo y en el mentón a nivel de la mandíbula. Es la distancia que existe entre dos puntos, como ya mencionamos, colocados al azar, y cuando se miden estos dos puntos, pero el paciente está en la oclusión céntrica o bien en su oclusión habitual, a esta distancia se le denomina dimensión vertical de trabajo o dimensión vertical de oclusión. Por eso se ha establecido por mucho tiempo que la oclusión céntrica establece la dimensión vertical de oclusión. La dimensión vertical de reposo es la distancia que existe entre estos dos puntos, pero cuando la mandíbula está sostenida por el tono muscular, es decir, por la contracción mínima de todos los músculos del sistema estomatognático y en su mínima contracción. Cuando se miden estos dos puntos y está presente o se está manifestando el tono muscular, a esta distancia se le llama posición postural de reposo o posición postural de descanso. Y la distancia entre los dos puntos es la denominada dimensión vertical de reposo. Por una cuestión lógica, siempre la dimensión vertical de reposo es más amplia que la dimensión vertical de trabajo y existe una diferencia en medidas. La diferencia en medidas entre la dimensión vertical de reposo y la dimensión vertical de trabajo se le denomina espacio libre interoclusal. El espacio libre interoclusal es fundamental funcionalmente, sobre todo cuando se lleva a cabo la fonación, recordando que cuando se lleva a cabo la fonación no debe de existir contacto entre los dientes inferiores sobre los dientes superiores. Por lo tanto, resumiendo, la dimensión vertical es una relación que se utiliza como referencia, pero en tratamientos de rehabilitación protésica. Mencionábamos anteriormente un concepto de oclusión habitual. Aquí es fundamental diferenciar y reconocer perfectamente qué es una oclusión habitual. Cuando un paciente tiene sus caras oclusales intactas y que se establece una perfecta oclusión céntrica, el paciente cuando se le indica cierre o que muerda, va a ocluir específicamente en la oclusión céntrica. Y si le volvemos a repetir que ocluya otra vez, va a volver a ocluir en oclusión céntrica. Entonces, en esa situación coincide lo que es la oclusión habitual con la oclusión céntrica. Desde luego que hay alteraciones en el sistema estomatognático en donde las caras oclusales se desgastan. Por lo tanto, se pierden ya no hay cúspides y ya no hay fosas. Y al no existir cúspides y no existir fosas, ya no hay oclusión céntrica. Se perdió la relación cráneo-mandibular de oclusión céntrica. Pero ese paciente puede cerrar, de igual manera puede cerrar y puede abrir en una posición en la que está habituado a ocluir, pero ya no hay oclusión céntrica. En ese caso en específico, ese paciente tiene una oclusión habitual, pero no tiene oclusión céntrica. Por eso es fundamental reconocer qué es una oclusión habitual. En condiciones sanas y funcionales,
La oclusión céntrica coincide con una oclusión habitual. En alteraciones severas de desgaste en las caras oclusales, bordes incisales y vértice de los caninos, ya no hay oclusión céntrica, pero el paciente adopta una forma de ocluir, de cerrar o de morder. Y a eso se le considera una oclusión habitual, aunque no es estable como la oclusión céntrica.